Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Jaime Sonosa, muy buenos días. ¿Cómo estás, Correca? Muy bien, tranquilo. Contento, además está contento, ahora lo hablaremos. Eso y es. José Miguel Guantes, también muy contento. Buenos días, sí. Muy buenas. Hemos tenido un fin de semana para el deporte español del automovilismo que hacía 9 años. Yo que sé, un montón. Hacía 9 años que no, o quizás más. que no oíamos sonar A un español en el podio. El himno nacional en el podium de la y Fórmula 1. encima en el templo de la velocidad en Inglaterra, como vimos el otro día a Carlos Sainz. La verdad es que nos apetecía todo mucho. Además, Carlos Sainz, caramba, lo ha estado lamiendo, ha estado ya acercándose durante mucho tiempo y yo creo que ha sido justo, ha sido merecida esa victoria. Sí. Hay que tener en cuenta que para poder ganar una carrera de estas no solo son las manos, es el equipo, es la telemetría, es el técnico de neumáticos, que él salía con neumáticos Pirelli amarillos, que son los medios, y Verstappen salía con los blandos, por eso de salida el tío se le piró. Pero luego uno 23, otro 16, otro hasta 34 vueltas sin cambiar neumáticos, llegó a aguantar a alguien y dijo... El elegir los neumáticos, elegir el tipo de reglajes para ese tipo de circuitos. Son 1000 cosas las que van influyendo y se van agrupando y al final, cuando todo está bien, ¡pumba! Y que no haya ningún imprevisto. Pero a mí, eso estás hablando del domingo. Sí. Pero ¿y el sábado la clasificación en agua? Sí. Ahí se vio que bueno, ¿cómo chillaba? Trabajo de dijeron todo, pole position, o sea que mañana sales primero. Decía, ¿en serio? Era impresionante ver cómo iban con el agua y tal. Y luego ya, como ahora comentaremos y veremos, lo que fue impresionante es el accidente. Gracias a las tremendas, cómo ha evolucionado esto. Que hablamos un día. Vimos el lado bueno y el lado malo, me explico. El lado malo de un accidente que realmente pone a todos los pelos de punta, y luego la seguridad, cómo se ha incrementado en los circuitos y en las competiciones. ¿Queréis que veamos que tenemos por ahí un vídeo, además con una toma muy especial de cómo fue el accidente? Venga, ¿Quién era el piloto? El japonés Zhou. No es japonés, es chino. O chino. Es chino del equipo Alfa Romeo. Alfa Tauri. Y bueno, sí, con motor Alfa. Lo vemos. Y ha vuelto. Lo vemos, porque además desde esta toma ya verán ustedes cómo. Igual lo podemos un par de veces. Ponlo, Claudia, por favor. Es impresionante. Impresionante. Eso hace unos años hubiera muerto el piloto. Hace años solamente había de protección la barra antivuelco, claro, que era una V invertida. Sí. Y bueno, en este caso se habría arrastrado la cabeza para atrás, apoyada en la barra así. Habría sido de mortal. todas formas, el año pasado a Hamilton... Espera, que tenemos, por lo que te he dicho, tenemos la foto del coche. Ahora estamos viendo la foto. Exacto, tú fíjate cómo saltan las chispas cuando va, porque gracias al halo, aparte de que lleve la barra ese, el año pasado se le pusieron un coche por sombrero a Hamilton. Sí, también. ¿Os acordáis? Ahí no le hubiera, gracias al halo, no tuvo un percance, se le rayó un poquito el casco y nada. Pero yo el otro día sí, la verdad es que cuando el piloto sufre el accidente, todos los golpes que hay, que claro, tienen que parar carreras, se van todos a boxes, no nos emitieron la realización ni una sola imagen hasta que no confirman. Cosa que me pareció bien. Sí, yo recuerdo tristemente el accidente de Senna, la muerte de Senna en pista. Vimos en directo, yo estaba viendo la carrera ese día en directo en la televisión, y recuerdo cómo le hacen la traqueotomía en pista. Entonces se veía todo, era otra televisión, era otra época, era otro... Sí.
otra manera de ver las cosas. Ahora, este accidente que hemos visto ahora hubiera sido hace 2 o 3 décadas y el resultado no había sido el mismo. No. Que luego el piloto chino estaba en el paddock, Sí, ya se vestido, ve ya sentado en el duchado paddock, y bien tranquilo. duchado, porque yo creo que luego la ropa interior, cuando tienes que cambiar, cuando eres consciente, estaría en shock al principio, pero supongo que luego diría, madre mía, de la que me salvaba. Sí. Y ahora hay que ser muy fuerte mentalmente para, después de un accidente tan importante como el que ha tenido él y otros muchos pilotos de Fórmula 1 que se han salvado, pero lo han contado ellos incluso, que después de visionar todo esto, ya en frío, ya en tal, la siguiente carrera o la siguiente prueba, la vuelta que den a fondo en sitios, te puede venir a la... Pero fíjate, yo creo que es más fácil de vencer, por ejemplo, con la gente de la moto que se pega bofetada y se hace daño, o realmente se hacen daño, es más difícil esto de vencer que, por ejemplo, este hombre que lo ha podido pasar muy mal, ha podido llevarse un susto tremendo, pero no le duele nada. Entonces, yo creo que es más fácil de vencer eso que cuando me ha operado, como el caso de Marc que lo ha operado ya no sé cuántas veces, que no avanza, eso y que te da miedo cuando te tiras. Tenemos un caso que todos conocemos, sobre todo Jaime, que fue el de Niki Lauda, cuando se prendió fuego. Luego, si habéis visto la película de Lauda y Hunt, cuando está en el hospital, las curas que le tenían que hacer, que le metían por la garganta unas cosas de esas gravísimas. Luego, cuando vuelve a la Fórmula 1, Eso tiene que marcarte. Ahí él ya, en una carrera, a mitad carrera se va. O sea, porque el coco... Bueno, hablamos también de gente que iba a correr y en otros aspectos de la vida, por ejemplo, algún torero que le ha dado el punto y a mitad del barco que se va y dice, no, que ya no puedo más. Claro. Ha habido pilotos que se han tenido que retirar después de una... o que han sido como participantes en alguna cosa, que ha habido alguna desgracia más seria. Y yo creo que después de un accidente de esos fuertes, de todas formas, tiene que costarte. No sé si os acordáis que un día hablamos de todas las medidas de seguridad, si no otro día lo vamos a volver a repetir, que hice yo un especial desde los inicios de la Fórmula 1, los años como ha ido evolucionando, que era muy largo, me acuerdo un día que lo dijimos muy deprisa, otro día lo podemos decir más despacito si queréis, ahora en verano que está la cosa un poco más Medidas tranquila. de seguridad. Y de cuándo cuándo se empezaron a llevar a cabo en el año y lo que se puso. Eso lo tengo hecho porque lo hicimos hace un año. Y ya no solamente los coches, sino los circuitos, fíjate cómo han Todo. cambiado, fíjate los escapes que tienen. Bueno, vamos a seguir avanzando, dime. En carretera normal, esta situación que habéis comentado de lo que te da después en la siguiente carrera, después de haber pasado esto o haber visto un accidente, es lo que mucha gente desconoce. Se llama amaxofobia. Amasofobia. Amaxofobia ¿Qué es el miedo que te da a conducir después de que te haya pasado algo o hayas visto algo que le ha pasado a alguien muy cercano y tal. Nosotros sí damos cursos de amaxofobia en el circuito a personas pues que han tenido accidentes o que casi los tienen y se han quedado así. Sí, que se han bloqueado. Llega un momento que te bloqueas. Eso es bueno vencerlo, porque si no vas a ir conduciendo. Toda la vida yo no conduzco de noche porque... No, de noche yo no conduzco... Bueno, ¿por qué? Pues por esto. Pues venga, pum. A corregirlo. Pues al circuito de Bercimuel, al circuito de perfeccionamiento de Bercimuel, que ahí se arregla todo. Circuito Correca. Circuito Correca. Circuito Correca. Eso es. Seguimos hablando. Vamos a hablar de un personaje muy peculiar y que posiblemente no conozcamos mucho de nosotros. Y es de Rudolf Uhlenhaut. ¿Quién era este personaje? Pues mira, el señor Rudolf Uhlenhaut ha sido una persona importantísima en el mundo de Mercedes-Benz, porque este señor empezó muy jovencito, recién licenciado de ingeniero, empezó a trabajar en 1931 en la Mercedes. Tuvo toda su vida. Estamos viendo el Mercedes, joder. Vale, es que sobre todo, ¿por qué es famoso Rudolf Uhlenhaut? Aparte de lo que voy a contarlo dentro un poquito. Porque es el padre de la criatura esa que estáis viendo ahí. Que la tienes tú ahí. Sí, yo tengo una aquí, pero vamos, no es esa. Pero sí, fue el padre del mítico y el famoso y una de las obras de arte. Vamos, de hecho, es el padre del coche más caro del mundo. Este coche fue el que se subastó en mayo. Y que tampoco hemos comprado. O sea, No últimamente nos llega, le da a José Miguel por no comprar nada. En mayo de 2022 se subastó por la estratosférica cantidad de 135 millones de euros el Mercedes-Benz 300 SLR
con número de chasis 008/55. Digo el número y esto porque, bueno, solo se fabricaron de este preciso, de este automóvil, dos unidades. 2 unidades. Solo hay 2 unidades en el mundo del SLR que te digo, y este era el número 2. Ese que ves en la fotografía, sí. que es el que se ha subastado el número 2. Fueron creados y conducidos y diseñados por el propio Rudolf en Mercedes en los años 50. Este ingeniero era un ingeniero anglo-alemán que estuvo en el programa de competición de Mercedes durante décadas, por eso es tan famoso. Tú dices, un Mercedes 300 SL alas de gaviota, ¿no? Y de esos se hicieron, me parece que 3.000 y pico. Picasso tuvo uno, yo tengo otro. El tuyo, lo que pasa es que el tuyo es transparente. Sí, el mío es transparente. Es muy livianito. Sí. Yo tengo uno chiquitito, que luego lo voy a enseñar. Entonces, bueno, este señor se incorporó a Mercedes en el año 1931 y 5 años después ya lideraba el departamento de coches de carreras. Fíjate, tío, licenciado en ingeniería. Este señor nació en 1906 en Inglaterra, en Londres concretamente. Su padre era alemán y su madre era británica, era inglesa. El padre estaba destinado en Londres en el Deutsche Bank alemán. Y bueno, pues el chico pues estudió ingeniería, se licenció en ingeniería del automóvil y le gustaba. Pues aparte de ser ingeniero, era piloto también. Que eso le valió muchísimo a Mercedes su experiencia como piloto, pero era piloto que no corrió jamás una carrera, nunca. Luego hay una anécdota que a mí me ha dejado sorprendidísimo, que la desconocía, que os la voy a contar dentro de un momentito, que me dejó, porque claro, es que, bueno, no me voy a adelantar y os la voy a contar dentro de un momentito. Entonces, bueno, era piloto, no había corrido ninguna carrera, pero ¿qué pasa? Ser ingeniero era un excelente piloto de pruebas, porque él sabía lo que iba a hacer y cómo se comportaba y cómo funcionaba el coche. Entonces decimos que en 1936 ya era responsable de los equipos de competición de Mercedes-Benz. No olvidemos que a partir de 1933 cantidades ingentes de dinero se gastó el gobierno nazi, el Reich de Hitler, en dominar absolutamente las modalidades con Auto Union y Mercedes-Benz. Mercedes era la marca favorita de Hitler. Por supuesto, los coches que llevaban motor Maybach los llevaba el Führer, pues metieron un dineral ahí en ser superiores. Ahí tenían un pique enorme con Alfa Romeo, que es cuando Uruguay gana en el Nürburgring. Bueno, pues fue una época fascinante. Este tío era buenísimo como ingeniero, pero es que como piloto de pruebas, ya verás. Es que es lo bueno de la gente que corre, como por ejemplo Fernando Alonso tiene mentalidad de ingeniero. Él es capaz, porque nosotros lo hemos visto cuando él empezó, hizo curso en la escuela de pilotos de Emilio Villota, y nos sorprendió que cuando empezó a dar vueltas con el monoplaza, al cabo de, 10 vueltas o una cosa así, paró a boxes y tal, le preguntamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo notas? ¿Qué le has notado? ¿Qué diferencia le notas al monoplaza frente a un turismo? Y nos dijo, yo la parte de atrás la veo como muy blanda en curvas, le daría 2 puntos más a la barra estabilizadora. Y dijo Emilio, al mecánico, dale 2 puntos, clic, 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 se los reguló con 2 puntos más de dureza. A la segunda vuelta que dio, bajó 3 segundos todas las vueltas que había hecho antes. Eso es no ser ingeniero en este caso, pero sí es saber lo que necesita el coche. Sentir lo que necesita el coche, sentirlo en tu cuerpo. Pues otro también que conocemos todos, que es el padre del que ganó el otro día en Silverstone, Carlos Sainz, padre, tenía ese don cuando estaba corriendo, que luego vas a poner un vídeo, que cuando estaba en Renault, cuando estaba en Renault, yo conocía a uno de sus mecánicos entonces, que era jefe de la sección de carburación e inyección en la Escuela de Automóviles del Aire, que era Moratilla. ¿Sí? Y nos decía, dice, este chaval es acojonante, lo que era de Carlos, dice, nos viene diciendo, no, es que falta un poquito, tiene una fuguilla en el turbo de tal, que no, si es que parece que va bien, dice, desmontarlo, hacer la prueba del dice, joder, tenía razón, y era una cosa casi inapreciable por nosotros los mecánicos, y él lo sabía. Bueno, pues este Rudolf Uhlenhaut tenía ese don y más. Pues fíjate, estamos hablando de que ya en el año 36 ya era jefe del equipo de competición. Bueno, todos sabemos, llega la guerra mundial, se paraliza todo. 1945 termina la guerra, pero bueno, hasta que termina
de tranquilizarse la cosa. Hasta 1948 no vuelven a Mercedes, hasta estar las cosas ya normales y empezar el trabajo. Y bien, pues en esos 3 años que pasan, Mercedes en el 48 ya empieza a funcionar, y es en 1952 donde diseñaría ya el coche mítico por el que todo el mundo conocemos, que es el Mercedes-Benz, el W194 300 SL, que ganaría... Este era de competición en esa época, ganaría las 24 horas de Le Mans, y este Mercedes fue el que inspiraría al famoso Mercedes SL Gullwing, que salió ya en 1954, que era el famoso alas de gaviota. Sí. Luego los hubo una versión descapotable y una versión coupé, pero los alas de gaviota, por ejemplo, una persona influyente en el mundo entero que tuvo un Mercedes SL en esa época era Pablo Ruiz Picasso. Tenía uno, yo he visto, ha salido en la televisión en un auto, salió una vez con su Mercedes 300 SL alas de gaviota. Qué jodido. También le llamaban como el coche de la viuda, mucho millonario de la época se mataba con él. Luego comentaremos. Hay que saber conducir un aparato de esos. Sí, esto no era sencillo. Luego es que vas a ver la potencia que tenía, luego lo contaré. Aparte de buen ingeniero, fijaros de que sí era bueno también como piloto, que esto sí que es acojonante. En el año 54 y 55, el Mercedes-Benz de Fórmula 1 W196, que Claudia tiene una fotografía de él ahí, es un bólido de carreras. Sí, no sé si lo estáis viendo. Pues ese ganó el campeonato en esa temporada. El campeonato del mundo, ¿eh? En las sesiones de pruebas, cuando se estaban haciendo pruebas con este coche, el piloto oficial era ni más ni menos que Juan Manuel Fangio. Bueno, pues estaban en Nürburgring haciendo unas pruebas y se baja Fangio del coche. Y claro, por supuesto, este era el jefe de ingenieros, el jefe de competición, el Rudolf. Y empezó a decir Fangio, pues mira, esto de aquí, de allá, lo que estaba diciendo Jaime hace un momento, pues esto lo dijo. Bueno, pues ni corto ni perezoso, después de comer, el tío con su camisa, su corbata, le dice a Fangio, dice, bueno, dice, dice que te lo voy a probar yo y tal. Da una vuelta al infierno verde y le saca 3 segundos a Fangio. Joder. Qué bestia. Fangio era bicampeón del mundo, ¿eh? Sí. Entonces, Ya. este no había corrido nunca una carrera. Era piloto probador, pero no había competido. Luego, claro, lo que estamos diciendo, en carrera, en competición, ya hay muchos más factores. ¿Qué pasa? Que el problema que tenía era, pues eso también, el ajuste de suspensiones de atrás, de lo que fuera. Entonces, 3 segundos, le sacó 3 segundos en el infierno verde al maestro, o sea, a Juan Manuel Fangio. Bueno, la cara. Luego, cuando se baja del coche, y claro, todos diciendo, ¿has encontrado un atajo o algo, Rudolf? Dice, Nein. Dice, no, pero mira, le dice a Fangio, con toda la humildad del mundo, ¿cómo te diriges a un bicampeón del mundo de Fórmula 1? Encima, deciros que era mayor que Fangio. Sí. Este señor, en ese año me parece que tenía unos 40 y tantos años. O sea, que era un señor ya muy veterano para la época. Pues si estamos en el 55, pues sí, tenía 49 años, o 48 años, ¿eh? Bueno, pues en 1955, debido a la tragedia que hubo en Le Mans, que gracias a todo lo que se ha avanzado el otro día no ha habido ninguna víctima, en Le Mans 1955 tengo ya preparado un día, lo voy a hacer, no lo he preparado, pero lo voy a preparar una especial de eso, que ha sido la mayor catástrofe en la historia de la competición automovilística mundial, que hubo 85 víctimas mortales, ya lo veremos otro día. Pues ahí se suspendieron las carreras. Se suspenden las carreras y bueno, pues debido a la tragedia de Le Mans, Mercedes decide retirarse de la competición y entonces tuvo que abortar la producción del 300 SLR que estaba preparando para las carreras que iban a partir de entonces. Entonces solo había unos 9 chasis del W196S. Entonces Uhlenhaut cogió y reservó dos unidades de ese chasis y de ese motor. Y se reservaron 2 para él. Y dijo, pues nada, pues constrúyete algo entre el SLR de carreras total y del alas de gaviota que acababa de hacer. Sí, que era uno era el de competición en circuitos y el 300 SL, el normal, había vencido en la Panamericana, en Sudamérica, la carrera esa que se hace por el continente americano. Entonces, ¿qué hizo Uhlenhaut? Pues no, alargó el chasis, mejoró la aerodinámica,
respecto al alas de gaviota. Y ya en 1956 homologan 2 unidades, que son las únicas que ha habido en el mundo. Entonces, una de ellas ha sido la que se ha subastado, ¿no? Entonces, se subastan, vamos, se homologan las 2 unidades, y una de ellas se le asigna como coche de empresa a Rudolf. Claro, como coche de empresa. Coche de empresa para ir a currar, o para lo que él quiera. Para el padre de la criatura, tenía unas manos excepcionales. A ver quién era el guapo en 1955 que le sacaba 3 segundos a Fangio. Claro. A Fangio. Bueno, también hay que decir que el circuito de pruebas de él era Nürburgring, o sea, se lo conocía de arriba abajo. Fangio había corrido en Nürburgring, lo conocía, era piloto profesional, bicampeón del mundo en ese momento. Luego, los años siguientes, hasta los 5, volvió a ser campeón del mundo, evidentemente. Bueno, pues se quedó Rudolf, se quedó con los 2 coches, y en aquel momento, entonces, no había nada más rápido matriculado para circular como cualquier coche. Alcanzaba 290 kilómetros por hora, Jaime. Joder, en el año 56. De hecho, se cuenta, fíjate, hay una leyenda que se cuenta que un día llegaba tarde a una reunión de trabajo, él estaba en Múnich y tenía que irse a Stuttgart. Y llegaba tarde. Bueno, pues de Múnich a Stuttgart hay unos entre 230 y 250 kilómetros en esos años, más o menos. Tardó un poquito más de 1 hora en llegar a la reunión. Madre mía, no había radares. No, estaba en la autobahn. Seguro. Cogió la autobahn, a lo mejor no lo cogió con mucho tráfico. Las carreteras autobahn en Alemania eran impresionantes, y tardó 1 hora. Como anécdota, decir que jamás se compró un coche. Este señor nunca tuvo un coche. En el año 72, después de 40 años de trabajar en Mercedes, se retira, aquejado de una fuertísima sordera. Este señor estaba sordo perdido porque siempre estaba entre motores, ahí, a toda potencia, no se protegería bien los oídos, y tenía una sordera espectacular. Cuando se retira en el año 72, tuvo la satisfacción de haber participado en el desarrollo de todos los modelos de la marca, desde entonces hasta el primer clase S de 1972. Era miembro de la mesa de dirección, en la que tenían la más alta consideración y respeto por su trabajo ya como caballero, piloto e ingeniero. Bueno, este señor en los años de la Segunda Guerra Mundial, decir que estuvo vigilado por la Gestapo, le tenía controlada la Gestapo, porque claro, el padre era anglo-alemán, la madre estaba dividido entre los dos. Y él era políglota, él iba mucho a Inglaterra, tal, entonces estaba bajo sospecha, pero bueno, se dedicó a hacer unos motores de aviación y cosas de esas para Mercedes en esa época. Y bueno, ya me queda nada. El otro SLR Coupé, que era de tapicería azul, seguirá en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. Este que se ha subastado, que era el que llevaba este señor, el Rudolf, era tapicería roja, ¿no? Pues el subastado es idéntico a la tapicería y tal. Tenía 6.000 kilómetros en el odómetro. El motor, queremos saber lo del motor, ¿no? Pues el motor era un 8 cilindros de 3.000 centímetros cúbicos, pesaba 1.117 kilos y tenía 310 caballos de potencia. Joder. Para 1956 no estaba mal, Bueno, solo 1.100 kilos, Los beneficios de la subasta de estos 135 millones de euros que se han alcanzado se han destinado, porque claro, estos coches los tenía Mercedes en el Museo de Stuttgart, estos 2. No se quería desprender de ellos. Entonces, bueno, ha habido unas condiciones. Han ido todos los pujantes, se ha seleccionado en el mundo quién iba a tener el coche, se ha solicitado unos requisitos dentro de los que han tenido los 135 millones que han pagado por el coche, que no se sabe quién es. Hay unas condiciones, claro. Ese dinero Mercedes lo va a destinar, los 135, a un fondo para las iniciativas de jóvenes inventores y becas para los proyectos de ciencias ambientales y para la descarbonización. Y ahora, si queréis, vamos a ver, os enseño el mío. Su propio, a ver. Tu Mercedes 300 SLR. Es un Este Ferrari. es otro. no es. Este es un Ferrari que tengo también, porque ya puesto, ya pues tenemos de todo. Pues tengo aquí una réplica en cristal checoslovaco del famoso 300 SL Alas de Gaviota en español, que este tenía un motor de 8 cilindros también, atmosférico, daba 225 caballos de potencia. Las primeras unidades hasta 1961 llevaban frenos de tambor a las 4 ruedas, de ahí que un coche con 225 caballos pesaba un poquito más, por supuesto, que el SLR, como 200 kilos más,
era un poquito más lento, pero este ya era capaz de coger 240 kilómetros por hora. Que ya son kilómetros, maravilla. Y bueno, ahí está, y aunque no sea el mismo, creo que bonito es y mucho. Hombre, ya este coche ha sobrevivido también a un montón de anécdotas. Sí, sobre todo a niños. A niños que, fíjate, uno de los niños que jugaba con el por cierto, va a ser padre ahora. Porque lo tengo en casa, este coche, desde el año 87, creo. Qué bonitos. Oye, muchísimas gracias, José Miguel. Muy interesante, como siempre. Pues nada, así un poquito resumida la historia Sí, pues es que aquí el problema es que el tiempo corre más que los coches, ¿eh? Sí, corre más que los coches. Tenemos una cosa muy rapidita que ahora vamos a pasar a otra historia. Hemos pasado de un auténtico monstruo, de una auténtica maravilla esta Mercedes. Vamos a pasar al coche más pequeño del mundo. En su época sí, lo era. Venga, pues vamos. En su época y lo era era, español. Y además lo que molaba tener ese coche, porque era descapotable. Y Lo vemos cómo se hacía este coche y luego nos cuentas en un minutito el coche que es, ¿vale? Vale, venga, venga. cuando quieras, Claudia. Estos pequeños vehículos son de construcción española y salen de una factoría de Barcelona a razón de 15 coches diarios, aunque constantemente es incrementado el ritmo de producción. Una vez montado el motor y antes de pasar los coches a manos de los futuros compradores, son objeto de numerosas fiscalizaciones. La carrocería es de duraluminio, su tracción delantera y la dirección a cremallera. El motor, refrigerado por baño de aceite, es también de producción nacional. Antes de recibir el visto bueno, deben triunfar de todas las pruebas a que son sometidos. La capacidad de maniobra y aceleración les hace deslizarse ágilmente como ardillas urbanas. En las calles hay sitio para pequeños, medianos y grandes. Nada de marcha atrás. Su reducido peso, 240 kilos, permite hacer esto con el vehículo. Alcanza velocidades de 75 kilómetros por hora y su facilidad de conservación y su bajo coste de mantenimiento hacen de él un coche muy popular con el que también se pueden efectuar excursiones. Le bastan 4 o 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros, casi como un mechero. Y al lado de los coches mayores se aprecia bien su condición simpática de Benjamín de las carreteras. Joder, genial, ¿eh? Sí, Genial. Y se ahorraban la marcha atrás y hacías gimnasia cuando tenías que levantar para aparcarlo, ¿no? No tenía marcha atrás. No. Ese era el Biscooter. El Biscooter, qué maravilla. Bueno, nos tenemos que marchar. No se crean que le vamos a dejar así tan tranquilos, porque le vamos a dejar con nuestro baúl de los recuerdos, en el que hoy viajamos hasta el año 1993, ¿no, Jaime? Sí, nos vamos a ir al año 93 y vamos a ver a un Carlos Sainz corriendo con un R5. Oh, qué bueno. Qué bueno. Échale la Copa Renault. Pues vamos a ver la Copa Renault en el año 1993. Jaime Sornosa Gorreca, muchísimas gracias. José Miguel Guante, ha sido un placer como siempre. Igualmente. Recordaros solo una cosita rápidamente. Venga. Este coche es el coche más caro del mundo, pero os adelanto una cosita. Se va a subastar un Ferrari en agosto, que condujo Fangio, entre otras muchas celebridades de Ferrari. Superará al SLR. Nos enteraremos, igual hasta lo compramos y se lo contamos. Con la paga extra de verano no llega. No llega. Ni con el cuponazo de la 11 tampoco. Ni con el cuponazo. Amigos, que les dejamos en buenas manos, le dejamos corriendo la Copa Renault en el año 1993. Hasta ahora, amigos. Estos son las Copas Nacionales Renault. La escuela por la que han pasado los mejores pilotos del automovilismo español, como el mismísimo Carlos Sainz y Luis Pérez Sala. Una competición que ha cumplido en 1993 sus bodas de plata. 25 años de emoción, de experiencia
de velocidad y de deporte. Un cuarto de siglo animando los circuitos españoles y dando espectáculo. En las Copas Renault se empieza por abajo, por la categoría de iniciación reservada a menores de 21 años. Se corre con los Clio de 1.400 centímetros cúbicos. Es la forma más económica de hacerse piloto en España. 1993 ha sido el año más joven en la Copa Iniciación. Chicos con 15 y 16 años, sin edad todavía para sacarse el carnet de conducir, han dado sus primeros pasos en el mundo del automovilismo con bastante éxito. Tanto que el campeonato no pudo decidirse hasta la séptima y última carrera. 5 pilotos lucharon en ella por el título, pero la Copa se fue a Barcelona en manos de Alfredo Mesalles. Antes fueron los R8 y los R5, hoy son los Clio 16 válvulas, 150 caballos para la Copa Nacional con más prestigio y tradición en España. Una copa para los que aspiran a grandes metas en el automovilismo de velocidad en circuito. La Copa Nacional da opción a medir fuerzas con los mejores pilotos Renault del mundo, ya que a la vez se disputa un campeonato internacional en el que este año un piloto español, Eduardo de Aisa, ha sido subcampeón. El título nacional, codiciado por ser el emblemático de los 25 años, se lo llevó a Toledo Ignacio Hervás. Pero sin duda alguna ha sido en la Fórmula Renault donde mayor nivel de pilotaje se ha visto. En su tercer año de existencia, la Fórmula Renault se ha convertido en el escalón más alto al que puede llegar en España todo aquel piloto que sueñe con la Fórmula 1. En esta Copa Reina se está formando la cantera de mayor calidad que recuerda el automovilismo español. Nombres muy jóvenes como Pedro de la Rosa, Iván Arias, Javi Díez, David Bosch y Ángel Burgueño empiezan a sonar fuerte entre los pilotos de más proyección internacional de cara al futuro. Con la Fórmula Renault han estado triunfando este año en Inglaterra, Francia e Italia. Alguno de ellos ya tiene un pie en la Fórmula 3 y quién sabe si dentro de poco son elegidos para sentarse donde un día se sentaron y llegaron a ser campeones del mundo Nigel Mansell y Alain Prost, en la mismísima Fórmula 1. Visto desde el exterior parece un videojuego, una batalla de marcianos, un combate de gladiadores, pleno ruido, furor y potencia. Es la guerra de las galaxias con grandes aceleraciones. Enormes fuerzas centrífugas mantienen los bólidos pegados al suelo. Este videojuego a tamaño natural es el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Una competición que solo tolera la perfección, el más duro de los enfrentamientos y el más emocionante de los espectáculos. La Fórmula 1 es sobre todo un círculo para escogidos, tanto en el interior de las armaduras de carbono como detrás de los gruesos neumáticos. Aquí están, vivos, hechos de carne y hueso. Estos hombres se baten semana tras semana para llegar a ser el mejor. La temporada 93 de la escudería Williams-Renault-Elf así lo demuestra. Este equipo ha sabido una vez más dominar a todos sus adversarios. Esto se debe tanto a su constancia como a su talento. Hemos hecho una temporada fantástica en lo deportivo, pero quizá más aún en el aspecto humano, y eso no se olvida. Son sensaciones muy fuertes. Lo que se ha conseguido en la pista está bien, pero lo que no se ve, lo que la gente no contempla desde fuera, también es muy importante. Es importante.
Importantísimo. Lo que la gente no percibe es el trabajo de titanes de los que están entre bastidores, con la permanente obsesión del cronómetro. Esta es la ocasión para desvelar la cara oculta del mejor equipo del mundo, para pasar al otro lado del espejo de los grandes premios. Un gran premio comienza con las pruebas. Es a la vez experimento de laboratorio, sangre fría, inteligencia, rapidez y sentido táctico. Reúne a ingenieros y mecánicos de chasis y de motores, a los dirigentes Frank Williams y a Christian Kontsen, así como a los responsables técnicos Patrick Head y Bernard Dudot. Aquí está el gran protagonista, el Williams FV15C. Produce un gran respeto entre sus rivales, compromete a Alain Prost y a Damon Hill, moviliza la energía de los 200 técnicos de Williams y los esfuerzos de los 140 integrantes de Renault Sport. 500 kilogramos de carbono, de titanio y nervio. Una maravilla de la tecnología con su suspensión activa que le permite conservar una aerodinámica constante, la única apta para aguantar el fabuloso potencial del motor RS5. Comienza la jornada de pruebas. Al amanecer hay que hacer el reglaje del monoplaza, adecuarlo al trazado del circuito y a las condiciones atmosféricas. Siempre hay que partir de cero, dotarlo de una personalidad nueva, equilibrarlo para el asfalto rugoso de Montreal, los ángulos rectos de Mónaco, la nueva pista de Kyalami y las vertiginosas curvas de Suzuka. Relaciones de la caja de cambios, regímenes de vueltas del motor, apoyos en el suelo, dureza de neumáticos. Todo se hace metódicamente, con paciencia, sabiendo al mismo tiempo que hay prisa y que la competencia está allí pendiente del menor detalle. Es un diálogo sin fin entre el piloto y los ingenieros. La máquina y el hombre regresan de ese mundo abstracto que nadie, salvo los propios pilotos, conocen a fondo y que se llama pista. El intercambio de opiniones es primordial. Las sensaciones se convierten en información. Las impresiones provocan decisiones. Es un trabajo agotador con su minuciosidad, delicadeza y a menudo ingrato porque nunca se termina. Las pruebas y ensayos brindan al equipo la posibilidad de demostrar su potencial. De nada sirve el dinero, la creatividad, la fuerza bruta o el arte de pilotar. Solo la combinación de estos factores convierte a los equipos en ganadores. Desde hace años, los hombres de Williams Renault Elf han demostrado que juntos son invencibles a pesar de obstáculos y de sorpresas. Muchas veces se podría llegar a pensar que estos hombres se pasean por un jardín de rosas, pero la realidad es muy otra. De hecho, este equipo lucha día y noche por conservar la estrecha ventaja conseguida respecto a sus rivales. Y al mismo tiempo, sabe que cada 15 días, 16 veces al año, sus pilotos habrán de enfrentarse con las mismas armas, medir sus progresos, adivinar sus opciones técnicas y tácticas. El piloto y sus ingenieros tratan de adivinar los planes del contrario. En los ensayos se juega con la fuerza y con la inteligencia de una partida de ajedrez. Siempre que uno sale a pista, se analiza concienzudamente todas las situaciones, se hurga hasta los más profundos detalles del comportamiento del monoplaza en cada tramo del circuito, se interpretan las curvas del régimen del motor para utilizar de la mejor manera posible todo el potencial que posibilitan los 10 cilindros. El tiempo pasa deprisa, la tensión aumenta, el cansancio empieza a hacerse notar. Solo quedan unos minutos para matizar los últimos detalles del Williams. La pole position todavía no se ha conseguido.
Cada detalle se hace esencial. La perfecta combustión del carburante ELF, así como el último ajuste de los amortiguadores hidráulicos de la suspensión activa, es importante. Llega el momento de la verdad. Se trata sencillamente de ser el más rápido, de entrar en la tercera dimensión, en la esfera de la perfección. Por fin, aquí está el resultado. Este año, Alain Prost ha conseguido 7 pole positions seguidas. Nadie, ni siquiera Senna ni Mansell, habían logrado semejante serie. Es un momento fugaz, un instante de felicidad en el que pasa a ser la admiración de todos. El ingeniero del chasis, el compañero de equipo, el director de Renault Sport, el ingeniero de motores, incluso los presidentes de Renault Sport, Patrick Fogg, y el de Renault, Louis Schweizer. Bueno, ha estado usted muy bien. Sí, sí he estado bien. Esta última vuelta es digna de todo un campeón. Ha sido justo en esta última vuelta. 12 vueltas son pocas. O era en esta o nada. Había mucho tráfico en la pista. Sí, hemos revisado todos los tiempos intermedios. Eran muy buenos en cada sección del circuito. La verdad es que ha sido una vuelta tranquila, sin sorpresas. No, de tranquila nada. Ha sido francamente difícil. La Fórmula 1 es un juego cruel en el que la gloria es pasajera. La conquista de la pole position solo da un lugar de ventaja en el momento de la salida, ni más ni menos. Por fin llega el día de la carrera. Por la mañana parece que no se haya hecho nada. Cuando se acerca la salida del primer gran premio de la temporada, cuando todo el mundo te espera en la primera curva, cuando uno no tiene otra opción que la de la victoria, tiene derecho a sentir miedo. Kyalami, 14 de marzo. Hace demasiado calor. La temporada 93 ha empezado. Los expertos pronosticaron que todo ya estaba decidido de antemano. Pero la Fórmula 1 hace caso omiso de todas las opiniones. En la salida, Senna toma la cabeza. Hill hace un trompo. Se ve enseguida que para ganar, la lucha será muy dura. Alain Prost no ha ganado ningún gran premio en 18 meses. La primera victoria al volante de un Williams Renault Elf por delante del McLaren de Senna parece un gran alivio. «15 días más tarde, en Brasil, la meteorología ahoga los pronósticos de un paseo sin problemas. Sin embargo, Prost toma muy bien la salida. Aumenta la diferencia respecto a sus rivales, pero en la 26ª vuelta el asfalto se transformó en una pista de patinaje. Las comunicaciones con el box eran dificultosas. El cambio de neumáticos se retrasaba. La oscuridad se abatió repentinamente sobre el circuito. Se produjo una colisión con Fittipaldi. Senna gana la carrera. Damon Hill se asegura un merecido segundo puesto. Estoy decepcionado, pero es preciso olvidar y pensar en la próxima carrera.
Pero la próxima carrera en Donington Park, el Gran Premio de Europa, sería aún más dura. La primavera inglesa es tremendamente caprichosa. Es preciso adaptarse en todo momento al estado de la pista. Seca, empapada, seca de nuevo. Ya no se trata de una carrera, sino de una lotería. Los monoplazas franco-ingleses entran y salen del box 6 o 7 veces. Es demasiado. Demasiado, sobre todo cuando la parada en el box tiene un final inesperado. Damon Hill llega en segundo lugar. Prost es tercero. Senna ha ganado otra vez. Uno puede estar seguro de que los comentarios serán despiadados. El equipo reflexiona. 2 semanas después, en Imola, justo antes de la salida, la lluvia echa por tierra todos los planes. Senna saca 12 puntos de ventaja. Tras 2 carreras fallidas de las 3 celebradas, la tensión de Prost llega a ser casi insoportable. Los nervios no se pueden disimular y pasean por el habitáculo. Prost no ha sabido aprovechar su pole position. Hill sale en cabeza, delante de Senna. La carrera se presenta difícil. El equipo la sigue con gran preocupación. Adelantar a Senna no es sencillo. Por fin, con sabiduría, Alain Prost encuentra de nuevo el camino de la victoria. El equipo recobra el entusiasmo. A veces parece muy fácil abonarse a la victoria. El 9 de mayo, en el Gran Premio de España, Alain Prost vuelve a superar al piloto brasileño. Es otra hermosa victoria. No ha sido una carrera fácil. Senna estaba detrás y ha habido muchos obstáculos en la pista. Mucha gente que adelantar. Un tráfico espantoso. No ha sido una carrera fácil, por supuesto. Barcelona es un circuito rápido muy exigente en el que la victoria te llega como una liberación. Hoy Damon Hill no está contento. Ha tenido que abandonar. El mismo Alain Prost lo ha tenido también difícil. Mónaco, 23 de mayo. El pequeño Principado es una caldera en ebullición. En este tortuoso circuito, la agilidad de los McLaren debería hacer de Senna un piloto temible. El brasileño ya ha ganado aquí 5 veces, el francés 4. El duelo se anuncia más disputado que nunca. El resultado no reflejará lo sucedido en la pista. Debe estar escrito en algún lugar que cuando Prost sale en cabeza es preciso pararle en plena carrera. Esta vez, por esa falsa salida, adelantándose algunos centímetros, fue penalizado. Esto en Mónaco es como prohibirle la victoria. Diez segundos de parada obligatoria son una eternidad, sobre todo cuando el coche se cala en el peor momento. ¿Sabes? No creo que me haya adelantado. No lo creo. Es evidente. Creo que he hecho una super salida. No me parece, no lo sé. No puedo asegurar nada. En fin, se terminó.
Aquel día, Ayrton Senna ganó su 6º Gran Premio de Mónaco. El brasileño lleva 5 puntos de ventaja al piloto francés. Los que sueñan con poner más reñido el campeonato del mundo están de enhorabuena. Prost lo entiende. No le quieren como campeón del mundo. Está condenado a triunfar contra un ambiente hostil. El público es implacable. La historia volverá a repetirse 2 meses más tarde en el Gran Premio de Alemania. El piloto del Williams número 2 será de nuevo penalizado con 10 segundos por haber recortado en una chicane. La razón es que tras haber fallado en su salida y haberse encontrado con mucho tráfico, no tiene más remedio que tirar todo recto a fin de evitar la colisión con el Ligier de Martin Brundle. Sin embargo, aquel día la justicia estuvo del lado del francés. Tras una recuperación asombrosa, Prost adelantó sin problemas a su compañero de equipo, al que los neumáticos no le habían aguantado. Esta victoria sabe a revancha. Con el triunfo en Alemania se iba a poner fin a una cabalgada de 4 victorias sucesivas. En Canadá, donde Prost nunca había ganado hasta entonces, se recuperó la distancia perdida. Frank Williams quiso demostrarle su admiración. Congratulations, lovely. I hear you're driving very steadily. Use no fuel again. No revs again. We all fell asleep again. Congratulations. Meilleur temps de toutes les séances d'essai. Victoire, on reprend la tête du championnat. Senna ne finit pas. Enfin, c'est mon Dieu, quoi. En Magny-Cours, el 4 de julio, Prost continúa su irresistible avance hacia el campeonato del mundo. Los Williams Renault Elf consiguen en el Gran Premio de Francia su primer doblete de la temporada. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.